sostenían y hoy día que nosotros sostenemos. Si hay que presentar defensa, bueno, hay que presentar defensa y eso traía la persecución. Porque claro, si ellos se mantenían callados, no decían lo que creían, no decían lo que pensaban, entonces no iban a tener mayor problema. Y eso es lo que generalmente también pasa hoy día. A veces no tenemos mayores problemas de los que tenemos, porque en muchas de las oportunidades no hablamos de Cristo ni presentamos lo que creemos sobre Él. Y entonces, capaz que no nos alcanza el punto de decir o de tener que presentar defensa. Entonces, hasta podemos pensar que, bueno, el día que la tenga que presentar, la voy a presentar con mansedumbre y reverencia. Y la verdad es que si eso no es una práctica permanente, la reverencia y la mansedumbre no van a aparecer. Lo que más va a aparecer es el enojo y el hecho de pensar si estoy haciendo lo correcto de parte del Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que ser atormentado por alguien que no cree en Cristo? Bueno, en medio de la persecución, hermanos, es difícil recordar que hay que padecer por Cristo. A veces ese pensamiento se los diluye un poco de la mente. Pero él les alentaba a que con santidad y amor puedan confrontar a sus perseguidores. Esa era la manera que lo tenían que hacer. De esta manera ellos harían que quienes murmuraran de ellos, esto lo vimos ya la semana pasada, sean avergonzados. Porque va a llegar un momento que no van a tener más nada que decir en cuanto a una vida de santidad, de amor. Con lo cual, se quedarían sin argumentos. Por supuesto que el Señor Jesús tampoco tenía ningún argumento en contra y sin embargo tuvo que padecer en la cruz. Nosotros siempre decimos, hermanos, varias veces lo hemos afirmado esto, que nosotros en esta época no tenemos una persecución de este tipo, que en este país, por la gracia del Señor, tampoco tenemos gobiernos que persiguen por ideas religiosas, que tenemos una libertad de culto y tal es así, que hay un ministerio que encierra a un montón de iglesias, de denominaciones, sin ningún impedimento. Con lo cual, la única persecución que podríamos tener sería de manera individual, en algún trabajo, en algún colegio, frente a un comentario, bueno, que vaya en contra de lo que Dios dice, quizás alguna burla, quizás alguna pérdida de algún puesto laboral porque mi conducta es cristiana y entonces no entro en ninguna estafa o todas esas cosas, ¿no?, que suceden a veces en nuestras vidas. Así que, salvo alguna actitud de ese tipo, no hay mucho más persecución. Gracias a Dios y por lo menos por ahora. Pero, aún así debemos estar preparados, hermano. Porque estas cosas, al nivel de la persecución del tiempo de Pedro, que ellos tenían, pueden suceder y pueden llegar. Y a veces por mucho menos no soportamos la persecución. Por un simple comentario, o por una simple actitud, o por una simple conducta de otro, frente a la oposición al Evangelio que presentamos, o sea, presentamos la verdad y ellos se oponen al Evangelio, o a lo que Cristo dice, o a una conducta cristiana, o mucho menos nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Que es el contexto de lo que Pedro está diciendo. Y van a sufrir. Como les decía al principio, hoy nosotros tenemos por delante, ahí en el capítulo 3, a partir del versículo 17, y vamos a leer esta porción de 6 versículos hasta el 22. Dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar una vez más, hermanos, y vamos a avanzar un poquito sobre estos versículos. Padre, en esta tarde pedimos tu compañía, Señor, sobre la Escritura. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos haga ver la verdad. Sabemos que vamos a transitar un pasaje con diferentes interpretaciones, Señor. Nosotros queremos honrarte y poder ser bien sencillos, Señor, al poder explicar esta verdad, Señor, que tú has colocado aquí. Por eso, Padre, te pido que nos ayudes, que nos des entendimiento y que podamos sujetarnos, Señor, a la palabra en esta tarde. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. La pregunta, después de haber leído estos versículos, la pregunta que uno se puede hacer, o podría hacerse, es si Dios nos ama de la manera que dice amarnos, y si Dios es poderoso, ¿por qué permite que suframos cuando intentamos hacer las cosas bien? Esa puede ser una pregunta que pueda desprenderse de estos 6 versículos que acabamos de leer. Y no sería una pregunta ilógica, sería una pregunta lógica, clara, porque yo estoy, vamos a decir, teniendo una buena conducta cristiana en mi vida. Perdón, yo estoy tratando de hacer la voluntad del Señor y siguiendo sus pisadas y la vida de Cristo. Entonces, ¿por qué Dios permite que yo sufra cuando estoy haciendo bien, vamos a decir? No exactamente bien, no perfectamente bien, porque nadie puede hacerlo, solo Cristo. Pero si la intención está, y mi vida acompaña esa intención, y está dentro de los límites y los principios de Cristo, ¿por qué sufro? Bueno, estos cristianos eran perseguidos injustamente. Pero en este pasaje, Pedro le da la respuesta definitiva y les dice que el sufrimiento por hacer el bien nunca debe tomarse como derrota. Seguramente nosotros haciendo el bien y sufrimos, podríamos pensar, uy, fui derrotado, estoy derrotado. No sirvió para nada mantenerme con una conducta cristiana. No sirvió para nada seguir adelante en el Evangelio de Cristo y vivir la vida que Cristo me pide. No sirve para nada porque al final de cuentas estoy sufriendo. Pero Pedro se encarga de decirles, y ahora lo vamos a ver en los versículos, que una vida de persecución y de sufrir por la causa de Cristo nunca es derrota. Nunca es derrota. Sino que es el camino que usó Jesús para darnos victoria eterna. Porque cuando nosotros vemos la vida de Cristo, vemos que el Señor hizo que llegase aquí a esta tierra en forma humana, predicar el Evangelio, acercar el reino a las naciones, vivir de manera perfecta, sin pecado, llegar a la cruz, cargar nuestros pecados y luego resucitar al tercer día victorioso. Ahora, eso fue una vida atractiva, vamos a decir, una vida tranquila y sin desacuerdos, una vida llena de tranquilidad. No, fue una vida de sufrimiento. Y esa vida de sufrimiento es el camino que Dios le propuso a Jesús llevar adelante para darnos la victoria a nosotros. Con lo cual, después cuando sigamos avanzando en los versículos, vamos a ver que Pedro lo coloca de ejemplo a Cristo, porque no hay otro mejor ejemplo. Pero el punto número 1 en esta tarde
nos muestra una paradoja, ¿no?, del sufrimiento piadoso. Y esto lo muestra en el versículo 17, donde dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué está diciendo este versículo, no? Este versículo está explicando claramente, creo que no es muy complejo, claramente está diciendo que Dios aprueba la conducta de sus hijos cuando haciendo el bien o lo bueno delante de Él, se padece. Eso es lo que está diciendo. Seguimos la conducta de Cristo, seguimos el Evangelio, somos intencionales en vivirlo así, y si sufrimos por eso, entonces Dios lo toma bien. Dios lo recibe, sabiendo que está padeciendo por la misma causa que Cristo padeció. Parece una cosa difícil de comprender, ¿no? Si uno le dijera a cualquier persona del mundo esto, diría, no, bueno, o sea, esto que ustedes dicen es una barbaridad, ¿no? ¿Quién puede sentirse gozoso en medio del padecimiento o del sufrir? Pero Pedro lo que está diciendo es esto. Cuando hacían el bien o lo bueno delante de Él, se padece, se sufre, esto es bueno delante de Dios. Porque en definitiva está apuntando a la conducta del cristiano. No está apuntando al sufrimiento. El sufrimiento lo va a padecer porque la conducta cristiana va en contra del mundo. Entonces, por consiguiente, va a padecer. En el versículo 17, Pedro saca la conclusión de que padecer haciendo el bien es mucho mejor que ser castigado por hacer el mal. Por supuesto que todo aquel que hace mal debiera ser castigado o tendría que sufrir un castigo. Pero para Dios sufrir ese castigo es como que no tiene, o sea, sí tiene sentido, pero lo que quiero decir es que no está haciendo nada bueno, o sea, no está sufriendo, está recibiendo las consecuencias de su mala conducta. Con lo cual eso no tiene ningún mérito delante de Dios. Si Cristo hubiera tenido una mala conducta y hubiera muerto en la cruz del Calvario, para Dios no tendría ningún sentido. Pero Él era perfecto, era santo. Entonces tomó ese padecimiento, tomó ese sufrimiento y lo aceptó. El pensamiento es el mismo que nosotros encontramos en el capítulo número 2, versículo 20, ahí más adelante, donde dice, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados. ¿Qué gloria hay ahí? Ninguna. Y lo soportáis. Ah, bueno, sí, me encontraron robando, me agarró la policía y me dieron una buena paliza y luego me llevaron a la comisaría y lo soporté. ¿Y qué bien tiene eso? Ninguno. En realidad vas a sufrir la consecuencia de tus pecados. Mas si haciendo lo bueno sufrís, si haciendo lo que Dios dice sufrimos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 2, versículo 20. Entonces, ellos tenían que entender en ese tiempo que sufrir era parte de lo que Dios disponía para sus vidas, haciendo la voluntad de Dios. Pero también es lo que afirma en el capítulo número 4, en el versículo número 15, ¿no? En donde los malhechores sufren por hacer el mal y están recogiendo, en ese caso, el fruto de su mala conducta. Yo creo que esto es claro, ¿no? En cambio, cuando los cristianos padecen por hacer el bien, el sufrimiento no es una consecuencia lógica de hacer el bien. Tendríamos que no sufrir. El punto es que la palabra de Dios está en contra del mundo, con lo cual va a haber persecución. Es por eso que Pedro pone el ejemplo de Cristo, ¿no? Nadie como Él sufrió sin ninguna razón, porque no había razón, solo se la inventaron. Nadie como Él sufrió tanto por hacer tanto bien
Y nadie como él porque no se halló pecado en él, ¿no? Pero así él lo designó, así Dios lo designó para su hijo. Entonces, hermanos, nosotros podemos afirmar que hay dos tipos de sufrimiento, según lo que el Señor o Pedro está diciendo aquí en el versículo 17. El primero, que es por nuestras malas decisiones. ¿Vamos a tener un sufrimiento por nuestras malas decisiones? Seguramente. A no ser que no tengamos ni dos dedos de frente y entonces andemos de mal en peor y no nos importe absolutamente nada, pero las consecuencias van a venir por nuestras malas decisiones. Ese es un sufrimiento, el cual Dios no acepta, es espada. Pero el segundo, que es por causa de la justicia y de la fidelidad a Dios. Y Pedro dice que si Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, que sea siempre, siempre por esta segunda razón. No por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Y puedo asegurar, hermanos, que acá en este mundo vamos a sufrir aún más eso, en la medida que se enteres que somos cristianos, ¿no? En la medida que podamos dar testimonio y andemos bien en contra de lo que el mundo dice, si es que va en contra de la palabra, vamos a tener sufrimiento. Así que como aplicación práctica, nosotros debemos revisar nuestras dificultades actuales. ¿Cómo me doy cuenta si estoy sufriendo por Cristo o estoy sufriendo por mi maldad o lo que sea que esté pasando en mi vida? Por eso nosotros tenemos que hacer una diferenciación en nuestras dificultades. Si el sufrimiento es a causa de haber respondido mal o haber actuado mal o haber tenido una mala conducta frente a otro o quizás una pérdida de dominio propio, entonces estarás pagando o estaremos pagando la consecuencia de nuestro propio pecado. Pero si estás sufriendo rechazo o burlas en el trabajo, en la escuela, en la familia, desprecio de la propia familia, entonces hay que gracias. Ahora, claro, esto es difícil. ¿Quién se alegra cuando un padre le dice a un hijo cristiano, vos y todas esas barbaridades que ya te han metido en la cabeza? Sí, uno dice, voy a sufrir porque sé que mi padre va a estar en contra de esto. O cuando un hijo se pone en esa posición frente a sus padres, ¿no? Si estás sufriendo rechazo o burlas en estos ámbitos laborales, estudiantiles, en la vida en general, bueno, es porque estás bajo la voluntad de Dios. Dios dice que vas a padecer por Cristo. Y vas a sufrir. Y vamos a sufrir por Cristo. Si estás sufriendo porque tus vecinos te desprecian, porque los compañeros del trabajo dicen, ahí está el cristianito, por encima, en medio de todo eso, hay que seguir manteniendo el testimonio, ¿no? Bueno, si estás sufriendo por ser cristiano, hermano, o te hacen a un lado por en tu propia casa, por creer en el Evangelio, ese sufrimiento es aprobado por Dios. Quizá no sea aprobado por uno, si lo hacemos a regañadientes o con los dientes apretados, pero sí es aprobado por Dios. Pero cuando llegamos al versículo 18, tenemos el ejemplo supremo de esto, ¿no? Que es Jesús. Y dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí Pedro, para contraatacar el pensamiento de que por qué sufrir haciendo lo bueno, o para qué viene este sufrimiento en mi vida, pone a Jesús como el modelo a seguir. Y cuando se pone en la palabra Jesús en cualquier área, en cualquier pasaje, perdón, como ejemplo a seguir, no hay más argumentos de parte del hombre. No nos quedamos sin argumentos, ¿no? No podemos decir más nada, sí, pero no, lo que pasa es que él era perfecto y yo soy un pecador, no, lo que pasa es que, no, sí, es verdad, él era perfecto y nosotros somos pecadores. Pero eso no nos va a justificar delante del Señor, porque estamos justificados por medio de Él. Y nosotros tendríamos que seguir sus pisadas.
Cristo padeció una vez por los pecados de muchos. Por eso la obra de la cruz está hecha, está finalizada, no hay que añadirle absolutamente más nada, es una redención total y final para el pueblo de Dios. Esa palabra padeció se está refiriendo a su muerte y al padecimiento de la muerte, ¿no? Pero que a diferencia del antiguo pacto, como hoy escuchábamos también en los oficios de Cristo, se debía presentar sacrificio tras sacrificio para calmar la ira de Dios por el pecado. Bueno, aquí el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció. Primer concepto. También Cristo padeció, así que no se asombren ustedes de que van a sufrir o padecer. Si Cristo padeció, el que le siga a Cristo va a padecer. Esto es matemática prácticamente. Pero dice, padeció una sola vez por los pecados. Y se está refiriendo al peso del pecado en él, en la cruz. Había una diferencia con el antiguo pacto. Y Pedro se encarga de dejar bien claro que una sola vez bastó para tu salvación y para mi salvación. Él era el único justo, pero se entregó por los injustos. El justo por los injustos. Sustitución. Tendríamos que haber estado o estar nosotros ahí. Pero fue Él, el justo, por los injustos. Nosotros. ¿Para qué? Con el propósito de llevarnos a Dios. Así que su sufrimiento tuvo un propósito preciso. Llevarnos a Cristo. No fue otro propósito, no fue otra cosa, sino alcanzar redención y que nosotros seamos aceptos frente al Padre. Fue un sacrificio preciso, un propósito, perdón, preciso y eterno, que fue el de reconciliarnos con el Padre. Porque hasta ese momento había una reconciliación en la mente de algunos, próxima, futura quizás. Ese Salvador, ese Mesías, ¿no? Que algunos lo interpretaban a nivel militar y otros quizás las personas de más fe, como es que el Salvador espiritual. Para nosotros, que estamos de este lado de Cristo, quizás lo tenemos un poco más claro, pero también lo creemos por fe. Así que ese propósito fue eterno, tanto para antiguo pacto como para el nuevo pacto, de reconciliarnos con Dios. Y aunque destruyeron su cuerpo físico, resucitó victorioso en el espíritu. Bueno, Isaías, 700 años antes, lo había profetizado en Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ya sabía que esto iba a pasar, sabía que Cristo iba a venir. Y nosotros desde acá sabemos que Cristo vino, pero es la misma fe.
La teoría lo creemos por fe, pero esto tiene una profundidad impresionante. Nuestro dolor actual, hermanos, es temporal. O sea, si nosotros lo ponemos a comparar con el de Cristo, o sea, me daría vergüenza comparar lo que sufrimos acá con lo que el Señor. No tiene comparación, no hay forma, ¿no? Pero el beneficio de su sacrificio es para siempre. Fue un tiempo, unas horas, que sufrió, que padeció. No debiera haberlo padecido. Pero el Señor así lo dispuso. Y a nosotros nos da eterna salvación. A un hermano, cuando en su condición corporal se le dio una muerte violenta en el espíritu, en su condición posterior de resucitado, entró en una vida más plena, porque el Señor lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo, ¿no? Y fue hecho, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, fue hecho espíritu vivificado. Así que, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, sí, claro, pero vivificado en el espíritu. Pero llegamos al punto número 3, la proclamación de la victoria de Cristo. Esto lo encontramos en el versículo 19 y en el versículo número 20, en donde ahí empiezan quizás algo un poquitito más complejo, en donde dice en el cual, cuando dice en el cual, está hablando del espíritu, ¿sí? Del espíritu del versículo 18, dice, pero vivificado en el espíritu, en el cual, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, ustedes conocen la historia de Noé, creo que es algo que hasta los niños también lo conocen, lo recuerdan. Pero al llegar aquí, hermano, nosotros nos encontramos con uno de los versículos que ha sido motivo de interpretaciones, de discusiones, de problemas en el medio de la iglesia a lo largo de la historia. Uno de los versículos difíciles de entender, ¿no? Yo estuve preguntándole a varios hermanos qué es lo que pensaban sobre esto para no errar, y creo que la mayoría coincidimos, creo que todos coincidimos en lo que vamos a decir. Pero no son versículos, algunas cosas son difíciles de entender, como decía Pablo, lo que decía Pedro, que escribía Pablo, ¿no? Las cuales algunos indoctos tuercen. Bueno, tratamos de no torcer nada y de ponernos ahí, ¿no? En el contexto. Pero a veces, si quitamos ciertas cosas del contexto inmediato, puede que confundamos lo que está queriendo decir. ¿Qué quiere decir Pedro acá cuando dice que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados? Yo voy a dar 5 interpretaciones que encontré para que ustedes más o menos tengan una idea de las posturas que se tienen aquí, ¿no? La primera postura dice que los espíritus encarcelados son personas a las que Cristo predicó su ministerio terrenal, puesto que su obra incluía la proclamación de libertad para los cautivos, y podemos verlo si vamos, por ejemplo, a Lucas 4, del 16 al 21. Yo se los voy a leer rápidamente, en donde dice así. Del 16 al 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué decía? Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, a predicar el Evangelio, a predicar el reino de Dios. Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, algunos afirman que él predicó su ministerio terrenal porque su obra incluía la predicación del Evangelio. Bueno, de alguna manera esto
tiene cierta relación, está bien, no estamos muy en desacuerdo con esto. La segunda interpretación dice que Cristo, por el Espíritu Santo, predicó a través de Noé al pueblo antes del diluvio, y Noé los llamó al arrepentimiento, pero ellos desobedecieron y ahora están encarcelados. No olvidemos que solamente 8 personas, de una cantidad importante en todo el mundo, fueron las que sobrevivieron. Y esto no es un detalle menor, porque a veces ayer hablábamos de esto. Decimos, bueno, nosotros quizás tenemos una consideración del pueblo de Israel, de esa zona, pero había gente por todos lados. El diluvio fue mundial, ¿no? Fue universal. Y solamente se salvaron 8 personas. Entonces, Noé los llamó al arrepentimiento, pero ellos desobedecieron y ahora están encarcelados. El punto del argumento de Pedro sería que así como Dios vindicará a Noé al enviar el juicio que éste proclamó, ahora también va a vindicar a los cristianos cuando juzgue al mundo según la proclamación cristiana. Así como Noé fue o será vindicado, digamos, todos los demás también. Entonces es por eso que se está hablando del... estamos tratando de dilucidar quiénes son los espíritus encarcelados. La tercera postura dice que Cristo predicó en el corto intervalo entre su muerte y resurrección, en esos 3 días, durante un descenso al infierno. Y se dice que ahí Cristo fue no a predicar o anunciar como nosotros entendemos, sino a presentar su victoria sobre esos espíritus malvados contemporáneos de Noé en el reino de los muertos. Algunos sugieren esto también. Por eso, a ver, si uno se lo pone a pensar y empieza a desmenuzar, y hay algo de verdad en todo quizás, ¿no? Por eso a veces es difícil, un pasaje muy, muy complejo. Una idea similar, en cuarto lugar, es que durante el mismo intervalo de la muerte de Cristo, proclamó la victoria, pero no solamente a los hombres, sino muertos en cuerpo, sino a los ángeles caídos, identificados frecuentemente con los hijos de Dios. Eso lo vemos en Génesis 6. Pero en el lugar de confinamiento. O sea, la tercera interpretación dice que fue y predicó a los hombres que ya estaban en ese lugar de confinamiento. Acá la cuarta opción dice a los ángeles caídos. Y la quinta interpretación dice que Cristo proclamó su victoria a los ángeles caídos después de la resurrección, en el tiempo de su ascensión al cielo. Y el punto de estas 3 últimas que acabo de nombrar, de estas últimas 3 interpretaciones, es que así como Jesús fue vindicado, los cristianos también lo serán. Entonces, este es uno de los textos más debatidos, hermanos, pero lo que no hay ninguna duda, es el enfoque que Pedro le da a esto, que es la victoria. Sea como sea la interpretación, tenemos una postura como iglesia, pero sea como sea la interpretación, está hablando de victoria, de la victoria de Cristo. Pero ¿a quién se refiere entonces Pedro con los espíritus encarcelados? Bueno, él dice que son espíritus que en otro tiempo desobedecieron. Si leemos el 19 y el 20, dice que en otro tiempo, por eso hay que mirar el contexto cercano, que en otro tiempo desobedecieron. Pero ¿en qué tiempo? Bueno, también el versículo 20 lo dice, en los días de Noé. Entonces, ¿cuántas personas desobedecieron en el tiempo de Noé? Todas las personas que había ahí vivas en el mundo, menos Noé y 7 personas más. Todos los demás, si había, no sé, vamos a poner un número, 2 millones de personas en el mundo, bueno, 1.999.992 murieron por el diluvio. Y solo el Señor salvó a 8. Entonces, ¿cuántas personas en el tiempo de Noé? Todas. Así que Pedro está diciendo que estos espíritus encarcelados en el día de Noé eran desobedientes.
Fueron, fueron desobedientes a los 120 años que él pregonó el arrepentimiento y nadie, no fueron 4 días, 7, una semana, no, fueron 120 años literales de predicar un diluvio. Hubo tiempo para arrepentirse, más que suficiente. Sin embargo, no. ¿Y por qué eran desobedientes? Porque después de haber rechazado la palabra de Dios en boca de Noé, Dios envió un gran diluvio y se lo llevó a todo. Terminó con todo el mundo antiguo y toda la humanidad comenzó otra vez después de Noé y su familia. Incluso el Señor se guardó animales de la misma especie, macho y hembra, para seguir adelante, luego cuando bajó el diluvio. Así que cuando Pedro está escribiendo su carta en el año 64 aproximadamente, aludiendo al libro de Génesis, las personas que antes habían desobedecido en los días de Noé ya estaban muertas, ya estaban difuntas, cuando Pedro está diciendo esto. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Está haciendo una referencia a esos días. Las personas que desobedecieron, todo el mundo entero que desobedeció, menos las 8 personas en los días de Noé. Pero para el tiempo que Pedro escribe esta carta, esas personas ya no existían más en cuerpo, pero sí en alma. En alma sí, están encarcelados hasta hoy, porque el Señor todavía no vino. Y nosotros tenemos eso especificado en la Confesión del Hombre cuando habla del estado intermedio. El estado en el cual hoy están tanto los justos como los injustos esperando la resurrección final de los cuerpos. Pedro, sabiendo de que hay un tiempo antes de la resurrección de los cuerpos, ese estado intermedio, nombra a esos espíritus que están ahí ahora encarcelados por su desobediencia. Pedro se está refiriendo a hombres y mujeres literales y reales que vivieron en tiempo de Noé y rechazaron la palabra de Dios. Si nosotros seguimos específicamente el contexto, no hay mucha duda para otras cosas, pero entiendo que puede haber otras interpretaciones. Yo estoy más seguro de esta interpretación. Y por lo que compartíamos con los hermanos también. Hay bastante más para decir de todo esto, hermanos, pero yo quiero que quede claro por lo menos el concepto general. Pedro está diciendo a la iglesia, y esto es lo importante, ¿recuerdan cuál era el concepto que teníamos que tener del principio? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que pasaba? Al principio de la enseñanza lo dijimos. ¿Qué tenían que recordar? ¿Que estaba habiendo? Persecución. Esta lectura, si nosotros la hacemos así, también es fiel al contexto en el capítulo 3, en donde se habla de persecución. Y recuerden que la persecución es por la palabra de Dios. Y Pedro está diciendo a la iglesia, hermanos, ánimo, ánimo, a ser fieles a la palabra, como Noé. Porque de la misma manera que Dios respaldó a Noé y de todo lo que predicó y castigó al mundo incrédulo, de la misma forma hará lo mismo con vosotros. Entonces está dando una comparación. Sin duda ellos veían que todos los que los perseguían eran muchísimo más que ellos. Eran infinitamente más. Pero ¿qué pasó con los infinitamente más en el tiempo de Noé? Murieron todos. Y hoy son los espíritus encarcelados. No se olviden que Pedro estaba escribiendo a 5 iglesias diferentes en esta carta, en Asia Menor. De esta manera se interpreta de forma clara a qué se refiere Pedro y encaja de manera natural con el contexto. Incluso si sacamos algunas aposiciones ahí, sacamos lo que dice entre las comas y eso y leemos más directamente, creo que es claro, hermano. Entonces lo importante es que los cristianos a quienes llega esta carta estaban sufriendo por causa de su vida y de su testimonio. Y quizás se preguntaban lo que nos preguntamos al principio, ¿no? ¿Por qué si la fe cristiana era correcta tenían que sufrir en vez de reinar? Y si el cristianismo es la verdadera fe, ¿por qué tan pocos cristianos sobreviven?
Y es por eso que Pedro, de alguna manera, responde diciendo que hubo un momento en la historia cuando solo 8 personas en este mundo estuvieron en lo cierto y todo el resto estuvo en el error. De manera característica en la historia del mundo, la mayoría de las personas no tienen razón en cuanto al Evangelio. Así que, creo que es claro. Solo un pequeño remanente. Así que la fe no debiera vacilar porque ellos son muchos. Y quizás el cristiano cree que nosotros somos pocos, como el Señor dice, serán millones de millones. Al final del versículo 20 leemos en pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas a través del agua. Y eso no significa que fueron salvados mediante agua, fueron salvadas a través del agua. El agua no fue la salvación de ellos, sino el juicio a través del cual Dios los llevó sanos. Cristo, después de resucitar, anunció su triunfo total a todos los seres rebeldes espirituales. Sin duda. Y eso lo sabemos. Y no solamente los de la época de Noé, sino a todos desde la época de Noé y antes también. Pero Pedro está usando el arca como un ejemplo, ¿no? El mundo entero estaba corrompido, pero un pequeño grupo de 8 personas confió en Dios y fue salvado. Por eso decimos que el arca siempre es la figura de Cristo. Cuando venimos a Él, arrepentidos y confiados en la obra solamente por fe de lo que Él hizo en la cruz. ¿De qué nos sirve ver con claridad esto, hermanos? Aunque el mal parezca gobernar permanentemente en este mundo moderno, o las noticias sean un desastre, por decir, hoy día, la victoria ya está decretada. Pase lo que pase en este mundo, el Señor fue victorioso en la muerte y en la resurrección. Las huestes de maldad, las fuerzas de maldad, ya fueron derrotadas por Jesús. Y esto es lo que Pedro les quería hacer entender. Van a sufrir, pero tranquilos, porque la victoria está asegurada. El último punto, el 4, el bautismo y la buena conciencia, versículo 21. Así que el arca salvó a Noé y a través del agua, el bautismo simboliza nuestra salvación en Cristo. Pero no es un baño para limpiar la suciedad del cuerpo. El bautismo es una demostración pública de lo que el Señor ya hizo en el corazón. La declaración pública de una conciencia limpia, que el Señor ya limpió y cambió, ¿no? Y es porque hemos sido perdonados gracias a la resurrección de Jesús. Romanos 6:4, sepultados con Él en el bautismo para andar ¿en qué? ¿En vida vieja? No, en vida nueva. Por eso entendemos que el bautismo no es opcional. Es el paso de obediencia que cualquier discípulo de Dios debiera dar de manera natural, porque ahora tiene una nueva vida en Cristo. Si ya te bautizaste, recordá que tu identidad y mi identidad están unidas a la vida de Jesús. Así que es muy probable que ahora vayas a sufrir. Pero si no te has bautizado, evalúa el momento de dar ese paso de testimonio público de tu fe. Si es que el Señor te rescató, no hay nada que lo impida. Y el versículo 22, para terminar, hermanos, es la exaltación final y el reinado de Jesús. Ese camino de humillación y de sufrimiento de Jesús terminó en el lugar más alto del universo. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay lugar más sublime que estar a la derecha del Padre. No hay. No lo hay. Pero la exaltación y el sufrimiento lo llevó al lugar más alto. A la derecha de Dios significa máxima autoridad. Máxima autoridad. Dios lo exaltó a lo sumo, le dio la máxima autoridad. Todo el mundo espiritual y terrenal le debe obediencia a Él.
Lo dice Filipenses, capítulo 2, 9 al 11. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Así que, hermano, no importa cuál es el problema que tenés, no importa la enfermedad que estás sucediendo o la crisis que estás enfrentando hoy, del tipo y del color y de la magnitud que sea, nada de eso es mayor que el nombre de Jesús. Tu Salvador y mi Salvador gobierna sobre todo el universo. No hay mayor seguridad que ella. Y seguramente tendremos que sufrir por esa seguridad. Porque nunca va a ser el mundo compatible a un pensamiento de este tipo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, una vez más queremos agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu sublime misericordia, Señor, hacia pecadores, Señor. Muchas veces tendremos que sufrir, Señor, porque esto es bueno para contigo, Padre. Y no sufrir por la maldad, por hacer la maldad, sino por hacer el bien, Señor. Por eso, Padre, te ruego por cada hermano, por cada alma, pueda considerar a causa de qué es el sufrimiento que está pasando y teniendo claro eso, Señor, poder ver a Cristo como aquel que sufrió padeciendo por lo bueno, Señor. Y que aquel que cargó todos nuestros pecados, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.